paz del Señor sea contigo y con los tuyos en esta hora. Damos gracias a Dios por el privilegio de poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Y te estoy invitando a ir al libro de Marcos, donde vamos a continuar analizando este libro, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 9. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunos a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos les respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos les dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió, y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Multiplica tus bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas, a través de ella, como multiplicaste los panes y los peces. Háblanos, Señor, y ministranos, y ayúdanos a estar confiados en que tú no permaneces indiferente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy voy a hablarte bajo el título El que no permanece indiferente. Y vamos a comenzar viendo un pequeño video animado, muy a tono con lo que vamos a hablar en esta mañana. Este video animado tiene como título Mr. Indiferente. Amén. Bien, veamos entonces. ¿Qué le ha parecido este instructivo video para comenzar en esta hora? Voy a hablarle hoy, ya les había dicho, bajo el título El que no permanece indiferente. Mire, amado hermano, una de las grandes acusaciones de las personas hacia Dios, usted sabe que nosotros creemos que tenemos ese derecho, ¿no? Es que Él no hace, es decir, la gente acusa a Dios y cuestiona a Dios, que
con el asunto de que Él no hace nada con las situaciones que ellos se están presentando. El ser humano que está adaptado a salirse con la suya siempre que tiene una oportunidad, adaptado a tratar de lograr las cosas sin ayuda de nadie y a cuestionar todo aquello que no entre en su patrón de cómo debe de ser. El ser humano adaptado a ignorar la providencia diaria de Dios en su vida y mucho menos darle gracia, adaptado a ignorar deliberadamente el llamado divino, siempre tiene tiempo para decir: Dios, no es suficiente lo que has hecho para mí. Parece como que Dios es el deudor de mucha gente. Mire, hermano, Dios ha hecho más que suficiente. Nos ha dado su don inefable, su Hijo, para que cada una de las situaciones que enfrentamos en la vida tenga una respuesta cubierta por el manto de su gracia divina. Cuando nosotros no conocemos a Dios, cuando te has relacionado con Jesús de una manera incorrecta o no lo conoces, es difícil, muy difícil que entiendas que Él no es indiferente a tu dolor, a tu situación o a lo que estés viviendo, que tú crees que Dios tiene que actuar. El pasaje que acabamos de leer en esta hora es una expresión de que Jesús no está del lado de la indiferencia, está del lado de la solución práctica. Pero esa solución requiere nuestro involucramiento y sobre todo que confiemos en Él. Así que voy a tomar este pasaje que quizás usted ha leído muchas veces y darte algunas verdades acerca de Jesús para que confíes en Él y veas que aquellas personas que le siguen nunca van a ser ignoradas y sus necesidades sí van a ser suplidas. Entonces, son dos simples verdades. Verdad número 1, en Jesús siempre encontrarás compasión. Quizás el domingo pasado hablamos algo de esto. Vuelvo a repetirlo, hermano, porque es importante que nosotros confiemos en el carácter de la persona. La Biblia dice en los 3 primeros versículos de Marcos capítulo 8 lo siguiente: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues muchos de ellos, dice Jesús, han venido de mí. Si la indiferencia es ignorar deliberadamente los problemas de otros, aun cuando podemos ayudar, como el hombre del video, la compasión es todo lo contrario. Esa compasión por lo general se muestra en actos de bondad y de consideración hacia las personas en cualquier tipo de dificultad o crisis. En este caso, las personas están siguiendo a Jesús, están buscando sus enseñanzas, como usted acaba de ver ahí, y no están, mejor dicho, reparando en el hecho de que están lejos y que las provisiones se están agotando y que no van a alcanzar para seguir acompañando a Jesús. La Biblia dice que ya llevaban 3 días con Jesús y estaban en una región desértica. Eso nos dice que no había una cafetería cercana ni un mercado cercano para ir a comprar comida. Y aquí es donde Jesús, vamos a utilizar el término, se percata de que las personas van a entrar en una situación de vulnerabilidad que puede escapar del control de ellos, pero Él va a utilizar esta situación para traer una enseñanza a sus discípulos y traer revelación de quién es la persona en la cual ellos han creído y cuál es la persona o cómo es la persona que ellos están siguiendo, que en este caso es el mismo. Lo que Jesús hace por las personas aquí surge de su compasión por ellos, nada más y ni nada menos. La gente no oró para que Jesús le diera comida. Él no lo despide, Él se compadece. Y hay 2 elementos en esa compasión que nos muestran que Jesús no es indiferente a nuestra situación. En primer lugar, Jesús siempre va a mostrar un sano interés. Él mostró primariamente interés por estas personas. Las personas estaban allí básicamente por Él. Él sabe que ellos han pagado un precio, Él sabe que la mayoría está mostrando un genuino interés en lo que Él está enseñando. Él sabe que la mayoría no cuenta con recursos humanos necesarios y materiales en ese momento para seguirle el paso un día más. Me imagino que Él debe haber notado algún tipo de escasez, algún tipo de preocupación en algunos de los miles que le estaban acompañando. Llama a sus discípulos y les dice:
estoy profundamente conmovido por la devoción y la profunda necesidad de estas personas. En otras palabras, siento compasión por ellos. ¿Cuál era la necesidad básica de estas personas? Comida. No había comida. Si usted piensa que su necesidad básica Jesús no la ha notado, entonces usted no sabe quién es Jesús. La pregunta no es si Jesús sabe o se interesa por mi situación. La pregunta es, ¿usted seguirá a Jesús y confiará en su provisión a pesar de todos los peros que nos dan vuelta en la cabeza? Nuestras situaciones tienen diferentes raíces y tienen diferentes síntomas. Y si usted está siguiendo a Jesús, créame, Él ya sabe cuál es su situación. Y usted no tiene nada que darle a Jesús para que Jesús tenga compasión de usted. Lo único que usted tiene que hacer es confiar y mantenerse alineado con Él. La cruz, hermano, para resumir, nos dice que Jesús es compasivo. La cruz es el lugar que muestra el máximo interés por Jesús. Jesús no debería hacer otra cosa. Nosotros cuando miramos la cruz ya sabemos que Él está interesado. La sangre que se derramó en ese lugar no es para que usted se convierta en un olvidado, sino para que usted se convierta en uno cercano. La Biblia dice, y quiero que recuerde, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Así que nunca dude del interés de Jesús en su persona. El otro elemento es que Jesús siempre sabe a dónde van las cosas. Jesús no anda quitándose los problemas del medio. A veces la situación a nuestras necesidades no está en un gran milagro, sino seguir las simples instrucciones de Jesús. Jesús pudo haber despedido a la multitud como lo hizo en otras ocasiones, pero Él sabe que mucha gente ahora ha venido de lejos a verles y si se van, puede que se desmayen en el camino o suceda una cosa peor. Y para mí esta situación, esta declaración simple de Jesús, esta lógica de Jesús, a mí me da consuelo y me da seguridad. Y me explico por qué. Si Jesús sabe cómo voy a terminar con mi situación y sabe el daño que me puede causar lo que estoy padeciendo, entonces yo estoy seguro que Él hará lo necesario para revertir mi situación. Porque de eso se trata, ser compasivo. Ahora, una palabra de precaución aquí con lo que acabo de decir. Esto no quiere decir que Jesús va a hacer las cosas a mi manera o que debo ignorar el resto de su palabra y actuar pasivamente con relación al asunto que estoy enfrentando. Estoy diciendo esto porque aquí en este pasaje solo estamos viendo una de las aristas del asunto. La compasión de Jesús por ti te asegura que tú no vas a ser abandonado a tu suerte y mucho menos si tú le estás siguiendo fielmente en el camino de la vida. Mire, amado hermano, la omnisciencia de Jesús le dice cómo está tu vida y cómo terminará si Él no interviene. Será mejor que nosotros, que usted le deje intervenir, porque Él sabe lo que necesitas. Si es pan, te dará pan. Si es aliento, te dará aliento. Si es gracia para soportar las cosas que no pueden cambiarse ya, tendrás esa gracia necesaria. Si es fuerza para seguir adelante y enfrentar la debilidad, la tendrás. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que termines de su mano. Y termino esta primera verdad. Obviamente, este pasaje no cubre todo lo relacionado con la compasión de Jesús. Pero yo siempre recuerdo ese pasaje cuando Jesús, al ver las multitudes, dice la Biblia, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús está diciendo, les voy a mostrar que estoy interesado en ellos, que Dios no es indiferente, que Él sabe exactamente cómo terminarán si Él no interviene. Les voy a mostrar que el reino de Dios es un lugar donde todo el mundo importa. Y eso me lleva a una segunda verdad. Jesús no tiene límite. Voy a leer del 4 al 7, aunque vamos a ver todo el resto, la segunda parte del pasaje. Dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se
recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, y lo pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también lo pusieran delante. Y el resto del pasaje dice que los panes se multiplicaron, que la gente comió, se sació y sobró en 7 canastas. En esta segunda parte del pasaje está reflejado cómo es que Jesús trata con nuestras situaciones. Confiar en alguien, hermanos, requiere que ese alguien, estoy hablando de confiar en alguien para resolver nuestras situaciones, requiere que ese alguien tenga la capacidad de lidiar con nuestra situación. Usted no tiene sentido de confiar en alguien que no tiene el poder para ayudarnos, pero tristemente eso es lo que está haciendo un montón de gente. El otro elemento al que me quiero referir se deriva del primero. Ese alguien que nos va a ayudar no solo debe tener la capacidad y el poder para hacerlo, sino que también tiene que tener el deseo, el querer hacerlo. Y ya sabemos, por lo que vimos en la primera parte, que Jesús lo tiene. Entonces, Jesús no está limitado ni por la capacidad ni por el deseo. Y a veces nuestro problema es que nuestras dudas nos confunden y confundimos nuestras dudas con indiferencia por parte de Jesús. Jesús, como otras veces, lanza una pregunta a sus discípulos sobre la situación para ver su reacción. Y la respuesta de los discípulos y el obrar de Jesús nos dan elementos de por qué Él no tiene límites. En primer lugar, Jesús siempre va a ir mucho más allá de nuestra mentalidad. Cuando Jesús hizo su comentario, los discípulos respondieron conforme pensaban y sentían. Tenemos un problema imposible. Eso fue lo que dijeron los discípulos. Y esa es nuestra mentalidad con nuestras situaciones. Estamos tan imbuidos y controlados por esa situación que a pesar de haber visto obrar al Señor en nuestro pasado, no estamos seguros de que pueda manejar nuestro presente. Simplemente no lo entendemos. Ya los discípulos habían visto obrar a Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Marcos, alimentando una multitud de 5,000, pero ante este nuevo desafío parece que le da amnesia espiritual. Como siempre hemos comentado, nuestro problema está entre nuestras 2 orejas. El pecado ha afectado tanto nuestra vida, hermanos, que nosotros necesitamos ser enseñados una y otra vez para que nuestra mentalidad se alinee con la de Jesús. Jesús nos está diciendo, Jesús nos está diciendo que aunque nosotros vemos solo el problema, también tenemos que ver que Él siempre tiene un plan. La cuestión no es darle vueltas y vueltas una y otra vez a nuestras situaciones, sino comenzar a descansar en que Jesús quiere lidiar con el asunto porque Él no es indiferente. Y te voy a recordar 2 pasajes que deberían mantenernos abiertos a entender que la mentalidad de Dios supera con creces nuestras expectativas. Primero es Isaías 55:9, dice: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Usted conoce ese pasaje. Y te doy el otro para que complemente. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. A nosotros nos encanta analizar variables en nuestra situación, pero créame, a Dios no se le escapa ninguna variable. El otro elemento de esta gran verdad es que Jesús va más allá de nuestros recursos. La pregunta de Jesús es la siguiente: ¿cuántos panes tenéis? Es una pregunta interesante porque pone a los discípulos a pensar en el límite de sus recursos. Y la respuesta de los discípulos es 7, pero realmente esa respuesta lo que significa es: no es suficiente. Su respuesta no refleja tanto incredulidad, sino incapacidad. En primer lugar, por la mala ubicación, están en un desierto, y en segundo lugar, por los pocos recursos que tienen: 7 panes y unos pececillos. Los recursos con los que nosotros contamos, entiéndase, dinero, influencia, tiempo, talento natural, todos tienen límites en diferentes situaciones. Y cuando llegamos a ese límite, es cuando estamos dispuestos a confiar y decirle a Jesús: no podemos hacer nada, Jesús, eres la única esperanza.
La insuficiencia de nuestros recursos, hermanos, no limita a Jesús. El límite de nuestros recursos nos dice que un poco puede convertirse en mucho en las manos de un Dios creador. Esa es una señal de la llegada y de la operación del reino en nuestra vida. Cuando nosotros llegamos al límite, pensemos por un momento en las palabras que Jesús le dijo a Jairo cuando su hija falleció. La Biblia dice en Marcos 5:36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, ese era el ambiente que se respiraba, un ambiente lleno de límites, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Simplemente le dijo, tú y todos los presentes llegaron al límite, pero yo no. Te voy a demostrar que ni siquiera la muerte puede retener mi bendición para ti. Mire, hermano, la bendición de Dios para mi vida puede verse obstaculizada por muchas cosas, pero nunca será porque Él no puede, no quiere o porque permanece indiferente. Y el último elemento de esta gran verdad es que Jesús siempre va a ir más allá de mis expectativas. La parte final del pasaje recoge el fruto de un Jesús que no permanece indiferente. Los verbos comieron, saciaron y recogieron nos dicen cómo es que Jesús trata con las crisis de nuestra vida. Él no tiene límites que le impidan bendecir, pero tampoco los tiene cuando lo hace. El otro milagro de Jesús, entiéndase la alimentación de los 5,000, en el capítulo 6 de Marcos, la Biblia dice que sobraron 12 cestas llenas. Aquí sobraron 7 canastas. Y cesta y canasta no es lo mismo en el idioma original de la Biblia, ni se está refiriendo a lo mismo. Estas canastas eran tan grandes que podía caber una persona. Así que en este milagro la provisión superó con creces las expectativas que anteriormente habían visto los discípulos. La Biblia dice que ellos quedaron satisfechos. Mire, hermano, Jesús ha provisto todo lo suficiente para llenar a todos. No solo una probada, no solo una ayuda, sino más de lo necesario. Y esto me tranquiliza y me da confianza. Debido a que Cristo no tiene límites para bendecir, su obra satisface todas nuestras necesidades sobreabundantemente. Yo voy a recordarte 2 pasajes que una y otra vez nos dicen cuáles son los límites de Jesús. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No hay límites. Y el otro es 2 de Pedro 1:3, que ya hemos hablado muchísimo de él. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todos los recursos lo tenemos. Entonces, hermano, el límite es nada. No hay límites en el Dios del cielo. Ponga sus pensamientos en esta verdad y descanse en el Señor. Y termino en esta mañana. Cuando usted mira las noticias, la situación de este mundo, la desesperanza o las falsas esperanzas, miramos nuestra propia vida y pueden venir algunas preguntas existenciales a nuestra mente. Preguntas tales como, ¿le importamos a alguien? ¿Alguien nota lo que estoy pasando? La verdad es que quizás le importemos al círculo cercano, familiar o eclesial o de amistades, pero nadie te puede dar lo que no tiene. Eso es lo que no acabamos de entender. Todos nosotros tenemos un límite. La caída nos afectó en todas las áreas y podemos ser un poco indiferentes al dolor ajeno. A veces necesitamos una crisis para despertar, como el hombre del video que vimos al principio, pero Jesús no necesita ninguna crisis. Él nunca permanece indiferente. La cruz, clama bien alto y dice, esto es por ti. Así que acércate, confía, espera, descansa y da gracias a Dios, porque aquel que nunca permanece indiferente está de tu lado. Dios te bendiga y oro por ti en esta mañana. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, a los que nos escuchan. Alcánzalos con tu misericordia, Jesús. Señor, sabemos que tú no permaneces indiferente, que esta verdad se arraigue en nuestros corazones
para que no retrocedamos, sino que confiemos, Padre. Gracias, Señor, porque las circunstancias pueden decir que estamos en un desierto y en medio de la escasez, pero tú puedes multiplicar cualquier cosa, Padre, para bendecir nuestras vidas. Así que ayúdanos, Dios, a confiar y a descansar en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana de domingo.